Ya, ahora sí. Bueno, pues buenas tardes a todas, público femenino por excelencia, ni tan mal. Buenas tardes a todas y todos los que nos veis desde casa a través de Facebook, en este día tan sepia además. Bueno, Pilar Sánchez Vicente, natural de Gijón, documentalista, licenciada en Geografía e Historia, trabaja como jefa del Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación del Principado de Asturias. Obviamente es escritora y con una larga trayectoria además. Recojo de su página web esta presentación que me gustó. Dice: nací en Gijón en una familia numerosa e ilustrada, de espíritu libertario, salí a la calle durante la transición queriendo cambiar el mundo y sobre todo el papel que la mujer tenía en la sociedad. Desde mi humilde trinchera sigo intentándolo. Y para muestra, la hija de las mareas, ¿no? ¿Y eso tengo yo en la web? Sí, así ¡Qué bien suena! Oye, Quedaste asustada, ¿eh? Ah, que sí, muy guapo suena. A mí me encantó. Y dice, bueno, para muestra, La hija de las mareas, el libro que nos une esta tarde y que deja de ser un intento, ¿no? Y se convierte en una realidad. Bueno, resumo sin spoiler, voy a intentarlo, por si hay alguien que todavía no lo leyó. Andrea Carballo de Jovellanos, hija secreta de Melchor Gaspar de Jovellanos, escribe en 1820 sus memorias para dejar constancia de ellas, ¿no? Van pues desde su infancia en Asturias, su viaje a Oxford, su paso por París con toda la Revolución Francesa, vuelve a Gijón con el telón de fondo de la Guerra de la Independencia y siempre bajo la amenaza que supone el inquisidor Valdés. Ahí, bueno, es una novela de ficción histórica, combina personajes de ficción con personajes reales, tramas ficticias con hechos históricos. Y ahora bien, ¿te costó adaptar la ficción a la historia? Porque yo no sé a vosotras, pero a mí me costaba diferenciar qué era verdad y qué no era verdad. Ya. Bueno, ese yo creo que es el gran mérito y el gran secreto de esta novela. Esta novela de la que quiero decir lo primero, porque estoy tan contenta porque la noticia además es de hoy, que es finalista del premio Espartaco a la novela histórica de la Semana Negra. Sí, y teniendo en cuenta que yo ya era semanera antes que autora por lo menos reconocida, ¿no? Bueno, pues para mí ya como ganarlo, ya dame igual ganarlo, ¿no? Ya estar ahí ya me parece como ganarlo. Y efectivamente la novela, si fuera una tarta, yo diría que el bizcocho, el relleno, el caparazón que pones y tal, yo no soy repostera, pero este caparazón que pones, eso ya todo realidad. Y luego ya la decoración, los ornatos, los cerecines, la nata, los dibujinos, los figurines, eso ya es lo que en realidad es ficción. Pero la novela cuenta con una documentación y con una base histórica que yo creo que da verdadera fuerza y potencia. Porque bueno, las numerosas personas que estáis hoy presentes, muchas lo leísteis. Entonces os habréis dado cuenta que realmente la carga de documentación está en todo, porque todos los pequeños hechos que veáis, pues que sea en Oviedo, esas vigilancias que tienen, los que se escapan, el ahorcao, incluso el último, ¿no? El último de los Valdés, es el que no vamos a hacer spoiler, pero ese que era un poco viciosillo. Ese, claro, ese es un pleito de la Chancillería de Valladolid, así de gordo, y ahí están recogidos 4 testimonios de los 400 que se recogen con pelos y señales, y esa letruja, porque claro, esto es la ambientación, ¿no? Hay una foto del periódico que me hicieron en un momento, que salgo allí con eso, claro, son los protocolos notariales y las actas del siglo XVIII, entonces tienen esa letra de los notarios, y bueno, la mayoría lo tuve que leer con lupa porque claro, ni gafas ni nada, yo ya dejabas ahí la vista, porque claro, son muchas abreviaturas y bueno, te cuesta. Yo estaba familiarizada
con ese tipo de escritura cuando estudiaba, pero claro, desde el 84 que acabé, al casi el 2024, lees, pero no lees con esa agilidad con que leías, ¿no? Entonces, y la verdad que a mí el siglo XVIII siempre se me había resistido. Siempre se me había resistido porque yo soy medievalista y me parecía, como se refleja en la novela, que era una época realmente confusa, o sea, que era una época realmente llena de acontecimientos, pero llena de acontecimientos que por un lado suponían el cierre y la ruptura con todo el antiguo régimen y todo lo anterior, sentaban las bases de la edad contemporánea, y claro, sentaban las bases de la edad contemporánea porque, bueno, ahí se ve claramente cuando se rompe el absolutismo con la entrada de Napoleón y de Pepe Botella, ahí es cuando estalla y es cuando realmente empiezan a formarse pues el espectro político que tenemos ahora. Si es que lo lees, entonces están los conservadores y los absolutistas, los más conservadores, los más absolutistas, los liberales, los más liberales, que es un poco también la panorámica de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces me costó hacer ficción. Lo que me costó es quitar documentación, quitar documentación, que es lo que me cuesta, y de hecho la editora siempre lo dice, ¿no? Que la editora, no la directora editorial, ¿no? La editora es una persona que te ponen, ya después de tantas novelas con Roca tengo siempre la misma, que es un poco la que ejerce de correctora, ¿no? Y es con la que te pegas con ella, que si historia va con mayúscula, que si historia va con minúscula, que García ya no existe, que no se pica la puerta, la que siempre está corrigiendo esas cosas, ¿no? Y siempre me está recortando documentación. Pero bueno, de todos modos es muy buena porque hace unas aportaciones que limpian mucho el texto, evitan mucho que se recargue y te lo centra mucho. Entonces, bueno, la verdad es que es un lujo contar con alguien así. Y Esther Azpiru. Y entonces ella siempre pone lo de que se dedica a dos cosas fundamentales, que es recortarme documentación, porque claro, yo quiero ponerlo todo. Y quitarme los modismos playos, ¿no? Así los modismos así, el asturiano que se me escapa por las orejas, pues eso, quitarlo también. Claro, es que eso presta mucho a los asturianos, pero... Claro, pero por ejemplo, pero fíjate, no es que escribas en asturiano, es que se me escapan, hay palabras que realmente no las usas en castellano de otra manera. ¿Qué sé yo? Bueno. Pues eso, pues arcilla, rodillo, cosas elementales. Lo de picar a la puerta. Lo de picar a la puerta. Claro. Es que eso sí, que al final de cada novela voy y busco picar, porque sé que alguna metí fijo. Aunque cada vez que voy a la puerta pienso, llama, golpea, toca, no sé qué, 20.000, voy al Word Reference allí a los sinónimos, pero da igual, alguna me cae porque fío yo todavía piqué la puerta y no entiendo que hagan de otra manera, sí, claro, que no sea picar. Sí. Entonces se deduce que disfrutas tanto de la parte del documentarte y recabar toda la información y todo eso, como la parte ya de dejarte llevar y desarrollarla, ¿no? Son tres partes. Son, efectivamente, la primera es la de documentarse, que esa disfrutas, aunque a veces, ya te digo, o sea, claro, tú dices, vale, y entonces tiene un sarpullido, ¿vale? Pues entonces la saga de las Carballo, que son herboristeras y sanadoras y curanderas, bueno, pues entonces pues, algún remedio tendrán. Entonces, ¡hala! Toma tratado de herboristería, farmacología del siglo XVIII. Porque claro, no te vas a poner a mirar soluciones ahora. Una cremina de Natusan, no, Natusan no vale. Tienes que buscar entonces tal hierba, tal planta. Entonces buscas la hierba, vale, bien. Pero esta hierba la hay en Asturias, claro, que a lo mejor estoy poniendo una hierba que sea en Colombia. Entonces, bueno, tienes que, y esta hierba, ¿cómo la administran? La administran en pastillas, la administran en polvo, la administran en pomada, la infusionan, cantidades casi. Entonces, claro, esa parte es como muy exhaustiva, pero eso es porque yo soy así de mañosa también, ¿eh? Podías tirar y siempre se te escapa algo, siempre se escapa algo. Yo de hecho tengo un gazapo localizado, pero no os lo pienso decir, porque luego nadie va a ver más que ese gazapo.
Bueno, mientras no lo vea otra persona, si todos sabemos, No, siempre hay un lector. siempre hay alguien Que lo lo ve. primero que llega y te dice, que sepas que, Dios, es una novela. Tenéis algo que decir. Es una novela. Tengo derecho a equivocarme, a poner algo así que no sea 100% el sello ese de 100%, ¿no? Satisfied allí, 100%. Vale. Podemos preguntar así sobre... Sí, sobre la marcha. claro. Estupendo, Ya muchísimo serían tres mejor. partes, la documentación después, o sea, como... 3 partes. La primera es la documentación. Sí. Ahí hago el acopio de la documentación y cuando hablo de hacer el acopio de la documentación, quiero decir, en este caso, por ejemplo, ¿no? El caso de la hija de las mareas. Bueno, pues tenía tropecientas fotocopias ya de la facultad, de protocolos notariales, actas, de tal. Libros de la época, el manual de ginecología de Feijó, libros de época. Claro, empiezas a mirar, conseguí, todo esto durante la pandemia, conseguí que me enviaran de librerías de viejo, pues por ejemplo los libros sobre tertulias de rebotica, que hay poquísimo Eso me llamó publicado. mucho la atención. las Claro, cuando de repente ves el papel de las tertulias, Sí. el papel de las tertulias y los novatores, que si no llega a ser por ellos estamos en la prehistoria todavía, ¿no? Sí, sí, me llamó Y eso, mucho pues bueno, hay 1 o 2 libros, y bueno, realmente aquí hablan bien poco de ello, pero el papel de las tertulias de rebotica era importantísimo. Entonces, bueno, haces ya ese acopio de todo, y luego películas, música, en este caso, que además tenía Revolución Francesa, tenía Oxford y tenía Asturias y Guerra de la Independencia, claro, la documentación era exhaustivísima, pero lo que más tenía sobre todo era lo de la vida cotidiana. Era estas cosas de la vida cotidiana de tal. Entonces, bueno, documentación. Luego que tienes toda esa documentación, que ya sabes que en cualquier momento la tienes organizada, ya sabes que te va a servir de soporte, ¿no? Porque por otro lado está la trama. Tú ya tienes ahí una trama, tienes la documentación, entonces empiezas a escribir. Esa primera fase de escribir, esa escritura ya es escribes, procuras cuidar, pero poco. Ahí escribes porque ahí lo que importa son las historias que vas contando. Y lo que importa ya es contar las historias, ¿no? Y cuando acaba todo eso, llega la corrección, que es la tercera pata de la novela y que es la que realmente lleva más tiempo y que, como decía precisamente en Oviedo, sabes que la acabaste cuando ya no te queda nada más que quitar, no cuando te queda nada más que poner, sino cuando no te queda nada más que quitar. Porque realmente, para que la lectura de eso, de esa cantidad de información que hay ahí, sea una lectura ágil, tienes que quitar mucho y tienes que reducir mucho, y por más que quisieras tú poner 1000 cosas, tienes en cierta forma que simplificar, ¿no? Entonces esas serían, digamos, las 3 fases que tiene una novela, sin contar la previa, que es lo de qué la voy a hacer. Pero la novela tiene que tener ahí un origen, tiene que tener una historia primero, y luego ya después de todo eso pues va a mandarla a la editorial, que guste en la editorial, la publicación, la difusión, el estar aquí hoy, etcétera, etcétera. Que eso ya es otro recorrido, ¿no?, que tienen las novelas. O el llegar a finalizar el Espartaco. Yo lo dejo para... Es que estoy que no me quepo en mí. A Melchor Gaspar de Jovellanos no se le conoció mujer alguna, ¿no? En un principio no. Gaspar de Jovellanos hay quien dice que era gay, hay quien dice que el hijo del hermano en realidad no era hijo del hermano, es el hijo que él mantiene, que era hijo suyo. A ver, si no conocemos nada de nadie, quiero decir, si realmente de tu vecino un día dicen, uy, no sé qué, un asesino en serie, dices tú, ¿qué me dices? Si no, saludaba en la escalera siempre, que es lo que dicen todos, ¿no? Uy, pues era un señor muy amable que saludaba por la escalera. Entonces, realmente, pues no sabemos nada, y más pues de una familia que es una familia noble, con lo cual bueno, es una familia cerrada y compacta. Sabemos lo de Miguel, que a mí eso, claro, eso, a ver, el que Jovellanos esté en la novela, es una cuestión fundamental. Si tú lo llevabas a la novela, transcurre en Gijón en esos años, Jovellanos tiene que estar. Jovellanos es el prócer en ese momento. Daros cuenta que Gijón durante muchísimos siglos, incluso hasta bastante después de ese episodio con el que se inicia en 1395, ¿no?, que es muy guapo también ese episodio, el de la condesa que se da la fuga y tal. Pero claro, era como Mont Saint-Michel, que esto era el Chasson, que es del que viene el nombre, ¿no?, el peñón de Cimavilla,
el Peñón, esto era Gijón. Aquí subía la marea, se cerraba y estaba. Y entonces realmente esto que conocemos ahora, este ensanche es de Jovellanos. O sea, la ciudad que conocemos ahora, la calle Corrida, la calle Los Moros, tal, esto es Jovellanos. Es una Jovellanos, inevitablemente tenía que estar. Y es curioso, porque Jovellanos es una familia liberal, ¿no? Al contrario que los otros. Pero es curioso que cuando empecé a introducirme en pues, que mira que hay escrito sobre Jovellanos, madre mía que hay escrito sobre Jovellanos. Cuando empiezas a introducirte, claro, fue cuando me apareció Miguel y ese personaje de la encantadora. El Miguel que se suicida, el hermano mayor, el heredero, tal, el mayorazgo, pum pum. Y va y se suicida por amores por una criada que llaman la encantadora. Bueno, es que lo lees, aquí hay tema, aquí hay novela, vamos. O sea, que la encantadora tenía que salir, estaba claro. Y lo curioso es que fíjate tú solo en esa familia, tienes la representación de lo que es el antiguo régimen. O sea, el hijo que le mandan a Jovellanos, le mandan a profesar para que tenga ya una paga, digamos, de la iglesia, ¿qué tal? El otro lo mandan los dos hijos, que mandan al ejército, que mueren jovencísimos además. Y esos dos casos, el de Miguel, que se suicida por amores de una criada con 18 años, fijaros qué temazo, ¿eh? Porque es que es el heredero del mayorazgo. Y el de Josefa, el de Josefa de Jovellanos, que lo mismo, por amores de un desconocido, esas están las cartas de Jovellanos que dice que que su hermana nunca, por lo más remoto, con alguien de una inferior categoría, no puedes mezclar, o sea, no, es imposible. Agua y aceite no se mezclan. Y ese es el concepto de las clases, que son casi castas cerradas totalmente en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues eso realmente me dio muchísimo juego luego para la novela, porque el personaje de la encantadora ya empiezas a hilar años, hasta dónde quieres llegar, dónde vienes, dónde vas. Y claro, el personaje de la encantadora es toda una saga de mujeres, con las que precisamente rompe Andrea, ¿no? Porque para mis lectores de mi extensa obra, hay un personaje en Control de la hija de la luna, que es Juana. Y las Carballo en realidad son herederas de Juana. Son herederas de esta tradición, de mujeres que, claro, tener en cuenta que el médico se empieza a ver muy tarde, muy tarde, y un médico lo tiene el rey. El médico lo tiene el rey y un médico lo puede tener un noble. Pero la gente del pueblo, la gente llana, lo que tiene son las curanderas, las sanadoras, siempre mujeres que conocen las hierbas, que casi por nada, es decir, la mayoría de las veces por trueque, como está en Veranes la abuela, ¿no? Pues le llevan un conejo, le llevan un lo que sea, y esas son las mujeres que realmente ejercen la medicina y la sanidad, y eso viene desde la más remota historia, porque también en La diosa contra Roma también hay un personaje que es otra mujer que se dedica también a las hierbas, a la creación. Claro, esto como es el siglo XVIII, pues ya es más elaborado, ya hacen hasta pastillas y bueno, ya tiene otra química y otra alquimia. ¿Se considera La hija de las mareas una precuela de Mujeres errantes que comparten además la leyenda del tesoro de la condesa? Comparten la leyenda del tesoro de la condesa y comparten muchas más cosas, porque efectivamente, lo acabas de decir muy bien, nace como una precuela. ¿Y por qué es una precuela? Porque Mujeres errantes, la suerte de Mujeres errantes, es que es una novela que, entre las muchísimas alegrías que me dan a mí las novelas, con eso empecé a hacer recorridos literarios. Nunca había hecho rutas literarias, empecé a hacer rutas literarias por Cimavilla. Entonces, claro, tú ibas de ruta literaria y entonces empezabas y me empecé a dar cuenta de que realmente la historia que faltaba por contar de la ciudad, de la villa de Gijón, la historia que faltaba por contar es la de su momento boyante, es la de los palacios, es la de finales del siglo XVIII, es la que se va a tomar vientos con la guerra de la independencia, cuando nuevamente vuelan, cuando marchan, que sale la novela, vuelan otra vez la ciudad, ¿no? Y
Y en ese momento dije, bueno, es que realmente aquí la novela guapa, y saqué aquel arcón que tenía de documentación, dije, porque vi ya el argumento para aquel acopio de documentación que tenía, que no encontraba yo manera de darle una salida. Y entonces fue cuando de repente dije, bueno, pues aquí la novela realmente es la novela de los palacios, cuando esto es ese puerto tan riquísimo en el norte, por donde entran los esclavos, las especias, los libros prohibidos, donde desembarcan los ingleses. Imaginaros, vamos, el barullo que podía haber allí con lo pequeño que es todo, porque claro, esto lo ves y efectivamente esas son las dimensiones, pues bueno, son las dimensiones que todo tenía, ¿no? Ahora parece que estamos acostumbrados a esos transatlánticos y tal, pero realmente se cruzaba el océano poco menos que con una cáscara de nuez. Si veis, de hecho, las carabelas, si las ves, son de risa, y los pataches estos en que se movían también son unos barcos, bueno, que ahora mismo, vamos, no servir ni para navegar por piles, pero cruzabas con ellos te ibas al fin del mundo. Bueno, Entonces sí, es una precuela en ese sentido, es una precuela, salió después, pero realmente tiene mucho que ver con Mujeres Errantes y sobre todo con Cimavilla, que por cierto, el domingo hay un acto que vamos a ir a pegar haikus por Cimavilla. Hice unos haikus así, pero bueno, pues ¿Qué son los haikus? una composición de 5 versos japoneses que reflejan un momento, una cosa así. Yo nunca hice haikus ni cosas parecidas, pero bueno, como era de Cimavilla, pues me prestaba, y entonces hice así 3 haikus, creo que se recopilaron al final, una barbaridad. Vamos a pegar allí con brocha, engrudo, los haikus todos por Cimavilla. Cimavilla tiene muchísima actividad, la verdad, es un barrio que se nota que es el casco antiguo y la ciudad, y ahora está revitalizado porque hay mucha gente joven, la asociación la tienen gente que mueve muchísimo, muy dinámica, y bueno, eso la verdad es que es muy guapo, ¿no? Y si puedo contribuir en algo entre las visitas, lo uno, lo otro, las novelas, pues también te prestan, ¿no? vamos a animarla, si no leísteis Mujeres Errantes, la verdad que Sí, Mujeres Errantes, la verdad es que además si la leéis después de esta es mejor porque veis la evolución de la ciudad, ¿no? Mujeres Errantes, la magia que tiene es que está basada en los audios, en 14 horas de grabación. El archivo el archivo oral, a ver, espera, el archivo de fuentes orales para la historia social de Asturias, de la FOSA, que es de la universidad. Ese archivo recoge entrevistas orales a profesiones y a personas de Asturias que estén, digamos, en vías de extinción. Lo mismo los azabacheros, que en este caso las pescaderas. Entonces a mí me dijeron, tenemos aquí un montón de horas de grabación de las pescaderas y creemos que realmente si hay alguien en Gijón que puede hacer con esto una novela, una obra, que eres tú, ¿no? Y claro, yo cuando lo cogí es de esas cosas lo mismo, que cuando coges toda esta documentación, claro, tú empiezas a coger las voces, que si vais a mi página web, de todos modos, tenéis en la novela de Mujeres Errantes, tenéis los audios, tenéis las voces, bueno, recortadas, para eliminar datos personales, quedan solamente como anécdotas de segundos, no llega al minuto. Y claro, ahí tienes el contar con la información en vez de escrita, la documentación por primera vez, en vez de escrita, es documentación oral. Y eso le da una riqueza, claro, le da una riqueza porque tú cuando hablas, yo si voy a escribir, limpias, corriges, retocas, siempre. Claro, Pero si hablas y te no hay graban, vuelta atrás. y si grabas a unos pescaderos de Cimavilla, cago en mi manto, pícame el rato, que dices, si grabas a unos pescaderos de Cimavilla, tienes realmente ese soniqueta, esa vivencia, esa experiencia, esa entonación o de miedo, o de risa, que acompaña y envuelve entonces bueno, eso yo creo que al relato le dio también una densidad también muy prestosa. Y sí, esa sería después, porque eso ya es precisamente después de esto, ya el Cimavilla después sigue hasta que llega ese momento ya de finales del siglo pasado. Eso iba a decirte yo, ¿en qué época es? Del siglo XX, donde ya pues se acaba lo del pescado, porque bueno, ya llegan las pescaderías por barrios, la rula pasa para el museo, las pescaderas ya desaparecen de las calles,
y ya coge, bueno, pues todo lo que es el siglo XX hasta ese final de nuestros días. La hija de las mareas no es una novela feminista, sino que contribuye a la genealogía del feminismo y nos demuestra la cantidad de tiempo que llevamos luchando, ¿no? por nuestros derechos y por... Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y que quedamos ahí todavía un poco, ¿no? Bueno, ahí estamos siempre porque, claro, en realidad esto es siempre, porque lo primero que se conoce por escrito son los memoriales de agravios, fijaros, estamos hablando ya del siglo XII y XIII. Por supuesto, claro, en este momento conventos y mujeres nobles, que son las que saben escribir y las que tienen acceso a la educación y a la cultura, ¿no? Y ahí ya aparecen los primeros memoriales de agravios, que es esa relación de diferencias abundantes que hay. Después de los memoriales de agravios, hay, por ejemplo, Christine de Pisan escribe en 1495 La ciudad de las mujeres, es un libro precioso. Y entonces, después de los memoriales de agravios, se pasa a lo que abre La hija de las mareas, a los cuadernos de quejas. Que fijaros la vigencia de ese cuaderno de quejas que se presenta ante la Asamblea Nacional. Y tú te imaginas a aquellas mujeres de las películas de esa época diciendo: lo de compañeros varones, pretendéis que seamos las que permanezcamos en la edad de hierro para siempre. Y dices tú, madre mía, si es que lo podemos decir ahora. Y es que hay cosas que parece que lo puedes hasta decir ahora. Y ahí está vigente, ¿no? Entonces la novela recoge, por un lado, los cuadernos de quejas, y por otro, él contempla este momento clave en la historia del feminismo, que es por eso dices bien lo de la genealogía, que es la aparición de dos grandes mujeres, que en la novela ya veis que aparecen las dos a la vez y encima con la piquilla, porque fue así, que son Olympe de Gouges en Francia, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley y la de Frankenstein, en Inglaterra, con la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y claro, es que dicen cosas, pero dicen cosas de verdad. Yo tengo una edición que salió ahora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, y es que dices tú, bueno, es que se lo firmo todo, y que debemos dejar de mirar, o sea, debemos mirar para nosotros mismas y dejar de depender de los ojos del varón y no sé qué, patachín. Y dices tú, bueno, pues... Lo tengo aquí apuntado, dice, es muy bueno además, dice... los valoramos demasiado a los hombres y a nosotras demasiado poco. Sí. Claro, y eso no es que nosotras lo veamos. O sea, es que eso se vio a lo largo de toda la historia, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba había una presentación en Gijón, Carlota Suárez y Carmen Cabeza con Laura Castañón, ¿no? Y claro, yo estaba tomando unas notas, me cachis, sí, mira, por aquí las tengo. Y claro, aparte de que las de cierta edad leímos todas lo mismo, eso no es nada nuevo, sí que hubo saqué varias conclusiones, ¿no? Y una de ellas, claro, grandes lectores hacen grandes autoras. Leer es lo primero y fundamental para escribir, ¿no? Pero la otra era la autoestima, o falta de autoestima o baja autoestima. Porque todas las que estaban en aquella mesa coincidían en que habían... pero claro, yo escribía, pero siempre pensé, pero a quién le va a interesar, porque escribo tan mal, pero no sé qué, porque nadie me lo va a publicar, porque tal, por cual. Y siempre con ese... que nos encanta latigarnos, ¿no? No, pues claro, De hecho, es algo que evidentemente se lleva detectando toda la vida, pero es que la losa y el peso que tenemos encima es tremendo, porque la tertulia de Bertrand, la tertulia que tiene, que ahí sí que hizo un verdadero esfuerzo de síntesis, porque lo del animalista, suboculistas, es que está sacado de los libros de Fijo todo, está sacado tal cual. Y lo que intentaba era pues hacer eso, resumirlo lo más posible y hacerlo lo más claro para que el público más profano no le resultara difícil, pero entendiera la visión que se tenía de la mujer. La visión que se tenía de la mujer como ser inferior directamente. Claro, daros cuenta que estamos en un momento, esa visión que se está viendo ahí, explica muchas cosas. Porque esa visión que se ve en la novela de la historia, que dicen que viene de Aristóteles, aquello ya de la emoción, que es así, tal cual, ¿no? Toda esa historia,
cuando luego la historia que nosotros conocemos es una historia que está escrita en el siglo XVIII, porque estos señores decimonónicos, señores blancos, heteros del primer mundo, señores colonialistas que consideraban inferiores a los esclavos, por supuesto, porque vivían de la esclavitud, a las mujeres, por supuesto, porque eran herederos de toda esta corriente aristotélica, y luego eran estos señores que tenían un pigmeo disecado en su despacho, tan contentos, vamos, ahí. Y estos escribieron la historia que desgraciadamente se siguió considerando historia con mayúsculas durante muchos años. Y ahora realmente el gran esfuerzo que se lleva haciendo desde finales del siglo XX, desde la última parte del siglo XX, es esfuerzo en todos los campos de la ciencia y en todos los ámbitos, precisamente por quitar esa capa de polvo como lo que tenemos hoy, ¿no? Como esta calima que nos cayó encima y que en realidad oculta la mitad de la historia, porque no es que cuando saques estas historias a la luz estés inventando nada, al contrario, estás completando esa visión de la historia que había. Por ejemplo, y digo la arqueología, ¿no? Es que vivimos esas enseñanzas históricas. Voy a poneros algunos ejemplos, porque yo creo que con los ejemplos es como mejor se ve, ¿no? Y si tú piensas en la prehistoria que te enseñaron, porque claro, esta enseñanza no es que sea la historia actual, es que impregna esa visión impregna todo nuestro pasado. Tú, por ejemplo, te vendieron toda la vida que las cuevas, ¿qué me dices de las cuevas? Las cuevas son chamanes, como Gandalf, pelo blanco, así, que ponían las manos, pintaban las cuevas. Los hombres a cazar y las mujeres allí despiojando guajas y cocinando. Ya está, se acabó. Que es una reproducción de la visión que se tenía del reparto de la sociedad en el siglo XIX. O sea, claramente decimonónico, no es ni medieval, fíjate. Claro, ¿qué pasa? Cuando se pone a realizarse un estudio antropométrico de las manos, se ve que las manos que hay en las cuevas en un 80% son de mujeres. Porque tenemos las manos distintas, tenemos distinta formación. Bueno, pues ¿cuántos siglos hacía falta para que nadie se fijara? Es decir, para que realmente dudemos de eso que te enseñan, que es, no, las cuevas las pintan los hombres. O la caza. Quiero decirte, ahora todo el mundo asume que las vikingas eran guerreras, porque están documentados centenares de tumbas de mujeres vikingas, guerreras, enterradas con sus armas de guerreras. Pues que no eran solo las vikingas. En Francia, es uno de los casos que siempre comento, porque es uno de los casos más claros, de esos regalos que te da la arqueología, ¿no? En Francia, en una quebrada, había un túmulo y cuando se puso a excavar se descubrió que era un mamut que iban siguiendo una tribu. Como el mamut pues debió hacer temblar la tierra y desde arriba, como estaban también para tirarle piedras y jabalíes para matarlo, total, que hubo allí un aluvión, quedaron todos enterrados, el mamut y los que lo iban siguiendo. Pues los que lo iban siguiendo eran tanto mujeres como hombres. Empiezas a mirar en los monasterios, porque también, el señor de la rosa solo importa una mujer femenina que la violan allí como una gallina en tal. Bueno, pues sin embargo, en los conventos ahora miras los enterramientos y se encuentran restos de lapislázuli y de cinturas en los dientes de las monjas. Luego tenemos mujeres en los escritorios. Entonces, claro, todo esto, que uno detrás de otro, o si vais a Twitter, ahora veis páginas y páginas de mujeres con ciencia. El otro día fui a una charla de mujeres pintoras, mujeres artistas. Bueno, es que alucinas, pero no es que se las inventan. No. Aquí llevamos produciendo arte, literatura, periodismo desde tiempo inimaginable. Solo que claro, si no te reseñan, si no sales en ningún lado, el problema de esto es las reseñas, es quién hace esas reseñas y esos libros de historia, quién hace esa selección de autores. Claro, si en la selección de autores no me pones ninguna mujer, si en tú te hablan de los autores de la literatura y es que solo recuerdas a hombres. Acordaros cuando salieron las sin sombrero, uy, las sin sombrero, pero es que en todas las épocas, Sin contar las mujeres que a lo mejor escribían con nombre de hombre o las bueno, que pintaban con nombre para empezar, de hombre. tú si alguna vez es anónimo, ten casi un 80%, 85% de garantía, que es, o más, hay quien dice que es un 100%, que es una mujer, y con seudónimos,
y con el nombre de marido. Claro. Y mujeres que dejan de escribir y su obra se la fagocita él. Eso, y hay una novela que leí yo de una chica de... Vaya, no me acuerdo. Ya me acordaré. Es de la época de antes de la Guerra Civil y es Margarita. Era una autora de teatro y escritora. Margarita algo. Milken, no. No, es de la época de la República. Duras, no. No. Bueno, ya me acordaré. Luego seguro al final me acuerdo. Es que habla de eso, que ella escribe mucho para su marido y su marido era un autor de teatro de la época de la República. Sí, es que me está sonando mucho lo que quieres decir. No, ay, Margarita, ella yo creo que era Margarita, o María algo. María Sierra, puede ser, o Margarita Yo tengo una amiga Sierra. que se llama María Sierra. Bueno, nada, y es que es una historia así, Sí. y me está recordando mucho lo que estás contando porque ella escribe mucho tiempo con el nombre del marido. Claro, porque Que hasta incluso se separan, el marido se la deja, se va con otra y tal, y ella todavía sigue escribiendo para el marido. Y la Pero coge eso la... no fue una María Zárraga. Zárraga, una No. cosa de eso, Ay. una que fue Ay, muy leí. famosa. Pero Es que el sí, marido sí, era sí. muy famoso, era un autor de Sí, teatro sí, muy era de famoso. Y teatro, tuvieron sí. un teatro, es que ahora que estoy recordando, es que hace tiempo que la leí, no me acuerdo muy bien. Tuvieron un teatro incluso, y el marido la deja a ella por la primera actriz del teatro. Y... que no sé si leyó la novela también. Es que y ella escribe muchos años para él y al final hasta incluso tienen problemas porque él la deja y él sigue pidiéndole a ella lo que escribe. Y al final ella tiene el lío porque ella al final le quiere reclamar, ella de lo que tú dices de que nos fustigamos, ella como que le parecía que ella no tenía suficiente valor, como que en realidad no era mérito suficiente como para reclamarle a él toda la autoría de su obra y tiene, no me acuerdo muy bien cómo el desenlace, pero que ella al final le tiene que reclamar y él como haciéndole un favor le da los derechos de autor de la mitad o algo así. Ay, bueno, a ver si me acuerdo. Sí, y es una cosa así lo que estás contando. Sí, Ella sí, escribe sí. toda su vida. Pero por ejemplo, fíjate, el sello que os enseñaba antes, el sello, está sacado de la portada del catálogo de impresoras, mujeres impresoras de la Biblioteca Nacional. Y te quedas a cuadros cuando ves la cantidad de mujeres impresoras. Por eso decidí también hacer la impresora, porque es sorprendente. Y ponerla en esta época, ella, la novela acaba en 1820, ¿no? Empieza, para quien nos esté viendo, empieza en 1720 con la última ballena, porque su abuelo es ballenero, y acaba en 1820 con el levantamiento de Riego en Cabezas de San Juan. A partir de ese momento, 1850, 60, 80, ese siglo XIX ya es muy rico, porque antes no acabamos de contar lo de la genealogía del feminismo, pero después de estas dos mujeres, Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, estas lo que pelean y lo que luchan fundamentalmente es por el acceso a la educación, porque esa es la diferencia básica. O sea, o tienes educación, ellas ya se dan cuenta, o tienes educación o no tienes acceso a nada en esta vida, ¿no? Cuando eso se consigue es cuando llega ya la primera ola que se llama del feminismo, que ya son las sufragistas, y que eso ya es cuando hartas ya tienen acceso a la educación, aunque relativamente, o sea, pueden, aunque no, las niñas siguen sin ir al colegio, o las mandan 2 años a las 4 letras, en la universidad todavía no, pero bueno, digamos que ese tema está más allanado, ¿no? Y entonces llega el derecho al voto, la exigencia del derecho al voto, y esas ya son las que se tiran a los caballos, ponen bombas, estas ya son las que realmente, luego ya vendrá el segundo sexo, de Simone de Beauvoir y otras olas, ¿no? Esto, la novela está ubicada, digamos, en esa genealogía del feminismo, en lo que se viene a llamar el albor del feminismo, que son estas dos mujeres, y lo último, los cuadernos de quejas, o sea, memoriales de agravios, cuadernos de quejas, Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges. Esas son las que realmente empiezan a construyen ya, digamos, una genealogía y una fundamentación. Y luego ya vendrá Simone de Beauvoir y luego ya vendrán, después de eso ya se pasa a las que la libertad sexual de los últimos. Bueno, pues todo esto es al final es ir conquistando derechos a nosotras mismas en todos los espacios. Ese es el tema fundamental, el poder ser tú misma con la misma libertad que puede tener un varón en cualquier momento para hacer cualquier cosa y poder acceder, pues eso, poder acceder a la educación, poder acceder a un trabajo, poder acceder en cualquier momento a cualquiera en igualdad, porque quiero decirte, somos la mitad de la población y
tenemos el mismo cerebro y tenemos todo igualito. Todo diferente, pero todo igualito. De hecho, lo defendía muy bien. O sea, lo recalcaba, ¿no? Como que la mujer tiene exactamente las mismas capacidades que los hombres. Claro, porque es eso que parece que es tontería, pero bueno, es que yo no digo nada, pero todavía saldría el otro día algún político de esos de la extrema derecha diciendo unas barbaridades que no se hubieran ni sostenido en la novela sobre las mujeres, ¿no? O cuestionando que nos maten, que es algo ya que dices tú, vamos a ver, o sea, llevamos 17 mujeres asesinadas en 2 meses y medio, señores, no es un problema. Que fueran taxistas o futbolistas. Madre de Dios, estaba el país paralizado. Pero claro, es como normalizas, ¿no? Y entonces, bueno, precisamente por eso esa continua y permanente batalla, que al final es la batalla por la igualdad. O sea, por eso dices, la palabra feminismo evidentemente no sale porque no existe, pero lo que existe es la constatación de esa permanente pelea por la igualdad, y se ve muy claro como naufraga, por ejemplo, durante la Revolución Francesa. Porque claro, ahí sí que realmente se creía que se podía cambiar el mundo. Aquí todavía podía haber dudas, pero allí sí que se creía, ellas creyeron que se podía cambiar el mundo. Y ahí ves un poco pues todo, ves como Andrea se va radicalizando por una parte, en ese sentido de ver cómo por las buenas no consigues nada, se va cambiando de asociaciones, se van organizando, algunas mujeres empiezan a organizarse, uno se empieza a radicalizar. Sí, porque tiene una amiga, no me acuerdo muy bien, pero aquella amiga que tenía que era un la poco, modista, que era como muy feminista y tal, pero a la vez como un poco también tradicional, no quería ella, no sé si era... Olimpe. No más, es que yo la leí, la novela la leí. Sí, había una que era como feminista, pero cuando te había que ir un poco más allá, como que... Yo creo que hablas entonces es que no recuerdo los nombres porque yo hace como 2 meses que leí. De Olimpe de Gouges, que es la que escribió, porque ella, Olimpe de hacía... Gouges es un personaje histórico, real y maravilloso. Y ahí era lo mismo. Ella tenía secretarias, porque ella tenía verdaderos problemas con la ortografía, la caligrafía y la gramática, con lo que ella llamaba la Santísima Trinidad. Y entonces tenía secretarias. Pero nunca se supo el nombre de las secretarias. Por eso a mí me vino muy bien meter a Andrea Carballo Digo, que nunca se supo el nombre de la secretaria. No te preocupes. Que nunca se supo quién era el novio de la Josefa de Jovellanos. No te preocupes. Ya te lo dejo yo arreglado. Y a donde no llega la historia, llega la imaginación. Y el tema del feminismo da de sí, pero con la Iglesia hemos topado. Sí, con la Iglesia hemos topado, porque parte de todo esto, o sea, porque en realidad la gran culpa de la situación que tenemos es por la Iglesia y las iglesias, porque vamos, cualquier religión se fundamenta en la esclavitud de una parte de la población, que son las mujeres. Quiero decirte, ellos pueden ser curas y nosotros limpiar la iglesia. Yo conocí una del Opus y su función era fregar de rodillas, además así humillada y no sé qué, y encontraba justificación. Y dice, bueno, no sé cómo voy a justificar porque al final es la misma historia, o sea, que tú vas a la iglesia y quienes están allí son las mujeres, y en este caso ese integrismo religioso, ese fanatismo, esa persecución de la diferencia. Bueno, aparte que toda novela tiene que tener un malo. Hay una novela que no tenga un malo, que sean malos, que vayas y cuando ya el malo te lo esperas, te aparezca el malo otra vez y te pongo allí en una tensión, y sin vivir en la guerra es una manía el malo que le dices. En este caso, los malos son los Valdés. Además es muy guapo porque ahora con las visitas, claro, como está el Palacio de Valdés a un lado y el de los Jovellanos al otro, pues queda muy guapo porque se ve la diferencia, además de los dos palacios, sí. El del Jovellanos es más eso de los liberales, más tal, el otro es un palacio sólido, rotundo allí con la tal, sí. Bueno, tiene la novela que sí que es verdad. Yo, por ejemplo, La Casa de Jovellanos no la conocía y te anima al final, ¿no? A seguir investigando eso. Y tengo pendiente la visita de la ermita de los Carballo, que dices que se ve toda la otra cuenca. Sí. Y eso, bueno, pues al final lo bueno que tiene, ¿no? Es que transmite todo también, que te dan ganas, o sea, llegas a sentir mientras que... Y a la vez te anima a seguir luego
Eso es una Bueno, parte. como detalle, que sepáis, la casa de Jovellanos, ya veis cómo empieza la novela, que empieza con el 1395 y la ciudad destruida, ¿no? Fíjate, porque hay mucha gente que no sabe por qué somos Principado de Asturias. Claro, o sea, es de esas cosas que dices tú, pues mira, esto voy a meterlo aquí, pero no lo metí yo en ninguna novela, para que se enteren de por qué somos Principado de Asturias, ¿no? Pero en esa enorme batalla hay un capitán, que es Lasso, que es al que Enrique III le da el solar derruido, uno de los solares de los palacios del Alfonso Enríquez, y le da el palacio. Y ese es donde se levantará luego la casa de Jovellanos. Todo tiene su... Claro, en un sitio tan pequeño haces la visita y entonces empiezas por Cimavilla, y entonces aquí tenéis a esta casa que fue bodega de pescado, ayuntamiento, palacio, cárcel, porque claro, no había, al principio, por ejemplo, no había cárcel. La cárcel de Galeras es la Torre del Reloj. Imaginaros la Torre del Reloj. ¿Conocéis toda la Torre del Reloj, Sí. no? En Gijón, esa rosa que está encima de Sí, ella. pero bueno, yo Gijón, la verdad, muy poco, la verdad que no... Bueno, pues esa casa rosa, esa torre rosa que hay allí, la Torre del Reloj, que ahora es el archivo municipal, pues esa la historia es muy guapa también. Pero mira, cuando vas donde el Palacio Revillagigedo, donde empieza Cimavilla, hay un pozo. Esa era la Plaza de la Barquera y el Pozo de la Barquera. Y ahí hasta el siglo, hasta 1600, 1500 y pico, 1600, hasta ahí se eligen los regidores. El día de San Juan se reúne allí todo el pueblo y los regidores, que lo mismo, los regidores tienen que ser hombres, blancos, cristianos, o sea, católicos, con dinero, con buenos apellidos, nobles, tienen que tenerlo todo. Por supuesto, ni mujeres, ni nada. Y entonces se reúnen y se eligen. Entonces, bueno, claro, a ver, esto yo como muy guapo, pero al aire libre. Entonces construyeron la torre, que fue el primer ayuntamiento. Sí, fue el primer ayuntamiento. Pero claro, tú ahora ves lo aquello tan pequeño y dices, bueno, y entonces en la torre tenía el reloj, que era súper importante porque solo había un reloj. Eso luego en Mujeres Errantes se ve el oficio de despertador y rapaza de lancha. Que la rapaza de lancha, muchos de los que quedaban viudos o huérfanos de los pescadores, se dedicaban a llamar por las casas al amanecer porque nadie tenía reloj para que fueran a los Cuando barcos. quedó de Andrea a esta, no, la abuela, no la ponía, no la querían poner... Exacto, que decía que no quería ser rapaza de lancha. Efectivamente. Sí, mira, no sabe, mira, otro guiño que hizo Mujeres Errantes. Sí, me acordaba yo. Efectivamente. Ella dice que no quiso, porque era bueno, pues la salida, rapaza de lancha. Y ahí hay anécdotas muy graciosas, como un periodo que tuvimos un regidor en Gijón que adelantaba y atrasaba ya el reloj, no lo sé exactamente, con lo cual nosotros fuimos al otro lado del mundo, o sea, nosotros movíamos como 5 minutos al margen más adelante o atrás del resto del territorio. Entonces solo había un reloj. Era el reloj, el ayuntamiento donde se reunían los regidores y donde se guardaba el arca de los documentos con 3 llaves. Con las 3 llaves, cada uno tenía 3 llaves, solo se podía abrir cuando se juntaban las 3 llaves. ¡Qué cosas más guapas! ¿No? Y entonces, como anécdota, porque esta anécdota ya es muy graciosa, no creáis que lleve ahora lo de andar amarrándose. Andaban amarrándose, pero claro, andaban los regidores en la Torre del Reloj, pero armados, con aquellas espadas. Y entonces dijeron que no, que se acabara, que no se podía ir armados. A las reuniones municipales no se llevaban armas. Bueno, montóse un revuelo, no sé qué, no sé cuánto. Total, fueron armados allí, batallaron y entonces cerraron. Le dijeron que a partir de lo que se hacían los plenos en Oviedo, oye, quitaron las armas inmediatamente. Así como os lo digo. Porque ya que la diferencia de las dos ciudades, es decir, no es solo un tópico típico, ¿no? Ahí se ve en el origen la absoluta diferencia que tienen. Claro, una pues eso, todos los servicios centrales, dónde está la audiencia, dónde está la regencia, dónde están... Pero yo creo que tiene un acierto la novela, por lo menos a mí me lo pareció. Yo soy de Oviedo y me crié en Oviedo, en la zona antigua, en la calle Morón, por ahí.
Y yo creo que reflejas muy bien, a pesar de hablar mucho de Gijón, empezar contando de Gijón y los olvides. Ella nace en Oviedo, ¿eh? Sí, que luego a la vez también queda muy bien reflejado como era Oviedo en aquella época. A mí me prestó mucho por eso, porque me recordó mucho, a ver, mi abuela me contaba cosas de principios, claro, ella nació en el 18, que todavía quedan lejos de eso, pero como que contaba de la abuela de ella Claro, y, tal, claro. y que me recordaba un poco al Oviedo antiguo, y yo creo que eso que lo haces muy bien. Sí, porque eso en Reflejar Oviedo... las dos ciudades. Es que Oviedo, claro, en Oviedo tenía también una cantidad ingente de documentación. Fíjate, yo trabajo, claro, otra que me disfruté como una enana, porque yo trabajo en el Tribunal Superior de Justicia, en el Palacio de Camposagrado. El negro Valerio existió. El negro Valerio y el hombre chico existieron. Sí, el marqués de Camposagrado, que era amigo Jovellanos, Claro, porque fíjate, tenía la relación de todos los criados y de lo que ganaban. O sea, tú qué cantidad de documentación tan infinita. Los criados de arriba, los criados de abajo, lo que ganaban los unos, lo que ganaban los otros. Claro, entonces es un montón. Y claro, yo cuando llega lo del negro Valerio, digo, ¡ay madre! Y el hombre chico, claro, aquel imponente que además estaba tan bien pagado y no sé qué, digo, bueno. Y claro, ese palacio, como ahora pues está convertido en oficinas, ¿no? Pero en realidad la estructura, digamos, la mantiene. Y claro, es tan guapo imaginar esos salones que ahora son pues salón de pleitos, ahí se hacen pleitos y más, ¿no? Pero imaginar cuando realmente era el palacio con las colgaduras, cuando llegaban los caballos, el pueblo allí, la fiesta de los criados, no es precioso lo de la fiesta de los criados, pero tú fíjate qué maldad, qué maldad, y les vestían y les emborrachaban y les espiaban para reírse de ellos, pues eso está documentado, pero ojito, eso está documentado. Eso se hace casi hasta el siglo XX. Telita. La fiesta de los criados es algo que en la sección señoritos ricos les gusta mucho, la ridiculidad. Sí, porque curiosamente en la siguiente novela que hice, que tengo hecha, en esa me las encontré. En eso me encontré el baile, la fiesta de los criados y el baile de los criados me lo encontré en un libro de una tía que escribe en el siglo XX. Es muy buena la reflexión de cuando cuentas la historia de Valeria, al final dices, es que qué viciosos son esta gente de bien. Claro, es que eran los que podían tener vicios. Es que el pueblo ya no con sobrevivir y comer, ya me dirás. O sea, pues menudo. Claro, fíjate. A ver cuándo. Fíjate. Y lo de los gochos por la ciudad, que se escapaban y tal, y no sé qué, y entonces todos los vecinos allí, el que robaron el gocho, sí, es verídico. El que robaron el gocho, todo. Es que eso sí que es menudencia, son todos, calcados de la realidad, de actos municipales, de tal. Sí, la niña que sale fuera, que la dejen, es que es de esas frases que te dejan espeluznada, ¿no? Porque ves realmente el pleito y entonces llega y dice el padre que la dejaron tan desbaratada que no se le tiene ni de pie ni sentada. A mí aquella frase de una niña de 12 años es que te pone como las carnes abiertas y dices tú, madre mía. Quiero decirte sobre... O los condones. Claro, que pensamos que estoy durex, y estoy durales, ¿no? Hasta llegar al dures, Y ahí, con los polvinos talco y conservándolos con su resina y tal. Y la bala colgado. Qué suerte tuvo el vecino, que colgó. Sí. No, luego en cuestión de esto, claro, en cuestión de que nos estén diciendo, no estamos haciendo spoiler para nada, esto no tiene nada que ver con la novela, esto son anécdotas. Pero, por ejemplo, temas lo mismo, ¿no? Que te pones a navegar y tal, y de repente, claro, por ejemplo, me encontré con esas dos joyas cuando se va a Oxford, realmente esto es así, aparte que ese personaje es verdad, el Chevalier de On y ese personaje es real. Sí, yo lo busqué. Y cuando lo encuentras, y te encuentras y dices, esto es un tío que tan pronto está considerado como el caballero de On, como mademoiselle de tal, pero que estuvo en Rusia, fue con el rey, claro. Es su madre mía. Y tú te pones a inventar personajes y claro, te quedas ahí toda ruina. Te pones a inventar un personaje así y dice todo el mundo, no te lo crees nadie. No, de lo de la realidad, de verdad, que te supera muchísimo. Bueno, pues eso, esas por ejemplo,
el descubrimiento de algo que revolucionó el mundo. Esos dos de los mínimos, de todos los muchísimos que hay en ese momento, me parecieron los más llamativos y los más interesantes, ¿no? Uno es el tema de la escayola. Claro, la escayola. Imagínate, claro. La escayola. Tú te rompías un hueso y te morías. Y cortó por los años. Claro. Si te lo lograban encajar, y a lo mejor alguien conocía el entablilla y te ponían unas tablillas así, bueno, cantidad de tullidos. Cantidad de tullidos que había siempre, de tullidos, enredados. Claro. Y de repente la escayola, que supone el pa. O la variolación. Y claro, todo esto justo en la pandemia, cuando me enfrento con el movimiento antivacunas, digo, yo no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que están aquí los antivacunas en el siglo XVIII. Y ahí están los antivacunas. Ahí están los antivacunas. Ahí, quemando casas y armando la de... Fíjate, ¿cómo es la vida? Qué poco cambia. Sí, cómo se repite. Sí. Yo estaba pensando yo. Sí. La historia, mira. Sí. Son historias que me parece mentira porque al final te resultan como tan actuales, tan... Yo es que te digo, yo estaba ahí en la pandemia y los antivacunas y yo estaba ahí, pero no puede ser. O sea, yo creo que ya digo, yo debo tener algún cable ya que se me está cruzando. Ya veo la antivacunas en actualidad todos con el lados. pasado, porque no puede ser que esté viviendo esto mismo que estaban viviendo allí. Y claro, era un movimiento tremendo y en aquel momento hay esa misma payura de que, claro, como el descubrimiento era inglés, los franceses pensaban que eso era todo para envenenarlos y para matarlos y a saber que nos meterán, claro, encima vamos de una vaca, la costra aquello, pues ya te digo yo lo que podían pensar, ¿no? Sí, los avances de la ciencia, por eso, claro, los novatores son muy importantes y la mitad no acababan en la hoguera de milagro. Pero si no llega a ser por... Coger un poquitín de agua. Si no llega a ser realmente por esta gente que iba introduciendo en las tertulias poco a poco las novedades que había, sobre todo en ciencia y en esto, vamos, es que estábamos en la prehistoria todavía. Más cosas, ¿o? Te hablo de todo. Para ver y todavía te quejas. No, para ir preparando ya lo siguiente. No te tardaste el libro, pero podría adaptarse cinematográficamente. Yo también lo pensé, Dios, Porque que hacían Bueno, a ver, una película. se pusieron en contacto conmigo y tal. Lo que pasa que, sí. Se pusieron en contacto, leyeron la novela, una productora valenciana. Me interesa. Lo que pasa es que tú no ves que ves un corto de 10 minutos y 2 minutos casi son los créditos. Tú no ves que ves una película, son todo créditos y colaboradores y 20.000. Claro, ya no hay aquello de la Metro Goldwyn Mayer. No. Ahora una película necesita 200.000. El ministerio, la consejería, el de Paquí, el de Payal, la empresa privada, la cadena de no sé qué. Entonces supone que están en la fase de buscar financiación. Porque claro, además esto si lo intentas hacer es una superproducción. O no sales de casa y entonces ya en la habitación. Ya. Claro, porque además como la Tiene muchos Francia, escenarios, muchos sitios. Claro. Sí, ¿no? Como serie lo tienen planteado, claro, sí. Claro, porque si no Claro. es mucho... Solo una película hay mucho. mucha cantidad de Es mucha historia. cantidad, ya, sí. mucha- No, yo la verdad es que os dije lo del premio Espartaco, ¿no? Sí. No, la verdad que tú sabes cuando escribes una cosa buena y sabes cuando escribes una cosa muy buena. Y yo sabía que esta novela realmente me había salido un novelón curioso. No te digo lo mejor porque para mí todos son como los fíos, todos son lo mejor en su momento. Pero a lo mejor ya hay la madurez o a lo mejor ya que realmente el tema lo merece, ¿no? Porque claro, la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia y esa época están muy poco trabajadas. Sí, porque yo a mí hubo cosas que no te suenan de nada, ni de haberlo estudiado. Pero fíjate el papel A mí me sorprende, me en Oviedo, sorprendieron cosas. Oviedo sí. el papel que tuvo en Oviedo en la Sí. Guerra de la Independencia. Sí. Y Marie Candallón, que es un personaje real, y Joaquina Bovela. Sí. Las dos son reales, sí. Tienen los probes ahí una placuca en una calle que cualquier día quíteñosla por ser mujeres, porque ya sabes que el Ayuntamiento de Oviedo lo penaliza mucho.
Y tenía Mari Gandallón tenía la taberna del Fontán, era la fía de la taberna del Fontán, cuando el Fontán está extramuros, que se ve en el mapa del final, que está ahí extramuros. Pero claro, en ese momento surge la Junta Suprema, o sea, date cuenta que efervescencia, ¿no? Y luego, pues, a ver, que por ejemplo, lo de siempre, de la historia sabemos bien poco, pero no decir que no sabemos nada. Porque tú te dicen Guerra de la Independencia y tú inmediatamente Guerra de la Independencia, Despeñaperros, Curro Jiménez y no sé si algo por Salamanca, los desastres de la guerra y ya está. Y claro, la Guerra de la Independencia, por ejemplo, en Asturias causó estragos. Es que ese puerto, esa civilización boyante que veíamos encima, es que se fue al traste todo, pero al traste. Porque durante ese periodo de tiempo, cada vez que entraban unos, pues era como los rusos y los ucranianos, o sea, cada vez que entra uno, destruye la ciudad, para empezar, destruye todo lo que son servicios esenciales, roba la comida, los alimentos, los vaques, roba todo lo que haya que robar para alimentar a su ejército, y clavan las picas, que lo de las picas es mítico de la época, clavan las picas o boca abajo, lo que sea, las cabezas de todos los que considera sus enemigos. Está 3 meses, pero es que a los 3 meses llegan los otros y hacen lo mismo con los que quedaron. Y esto así durante... Pues eso son, o sea, hubo unas matanzas y hubo eso... Hay momentos... Es algo que es de estas cosas que te apetece transmitir, ¿no? Ese olor a pólvora, a cieno, a barro, a lo que es... Claro, ni ahí asfaltado, la lluvia, las bombas... La escena, por ejemplo, de los mamelucos, ¿cuánta gente sabe que estuvieron los mamelucos aquí? Los mamelucos, que te parece los mamelucos de Goya del 2 de mayo y ala, para allá, ¿no? Pues claro, los mamelucos iban con el ejército francés, que tenías el ejército francés, pues ahí tenías a los mamelucos detrás. O esos pobres de la flota de Renovales, los pobres estos de la flota de Renovales. Yo cuando lo de la flota de Renovales yo no daba crédito. Imaginábame aquellos paisanos, mira, pónganse Renovales, que Renovales también tenía un valor más allá de Renovales. Hola, vamos a montar una flota, como quien dice, hola, vamos a tomar el té. Y pues se mandó una flota para salir de Cádiz en agosto, claro, sin perres, hasta que juntan los paisanos, hasta que juntan los barcos, hasta que juntan los... Claro, o sea, en octubre con los tormentes. De la primera se quedan en Lisboa, de la segunda la meta la flota en La Coruña. Cuando llegan aquí delante, que esto era francés, estaba tomado por los franceses, cuando llegan delante, y el primer misil, el primer obús que tiren, se carga en la casa de Jovellanos, dices, esto es que esto era como de comedia. Porque claro, volvemos a lo mismo. Estaba luchando un ejército, teníamos el ejército napoleónico, con el ejército popular. El ejército popular quiere decir que el marqués llevaba sus huestes, llevaba los suyos, la gente se apuntaba, sí, pero ¿en qué condiciones? Pues poco, con los alpargates, poco menos. El que tenía un caballo, ¿quién tenía un caballo? Tenía un caballo los nobles, o sea, el resto iba de tropa de pelotón allí, a la carne de cañón, nunca mejor dicho que carne de cañón, ¿no? A ponerse delante y el cañón a la ¡bum! Para allá, ahí se los llevaba a todas. Ahora es una época donde se produce en ese principio del siglo XIX, el principio del siglo XIX, bueno, el principio del siglo XX tuvo 2 guerras mundiales, y el del XXI no queremos decir nada, pero... ¿Qué población tendría Gijón en aquella época? ¿Qué población tendría Gijón? Vienen en algún punto, son 2000 fuegos, no sé si son 2000 fuegos en Oviedo, bien dentro de la novela, pero no te lo sé decir. Espérate. Sí, claro, estaba viendo aquí un refrán. Y es curioso, la novela tiene un sabor muy especial, porque se estaba viendo lo de cabezona y orgullosa mala cosa, decía mi madre. Tiene muchas frases porque mira, si Oviedo tenía de aquella unos 1400 fuegos de padrón, lo que se considera la unidad familiar, ¿no? En Gijón estaban cesadas más de 2500 familias. Y aquello se notaba la diferencia en la extensión del campo circundante, porque claro, toda esta gente que estaba tanto en Oviedo como en Gijón tenía que alimentarse.
Esto sí que lo ves todavía en... Esto mi madre conociólo. Y salen Mujeres Errantes cuando a primeras horas de la mañana venían de todo el entorno rural de Gijón, entraban, que cuando ellos se ve que salen para les Caldes, eso en el siglo XX era así. A nuestra casa, y yo no sé, bueno, soy muy vieja, pero a nuestra casa venía el lechero, venía el melero, Sí. y luego tú ibas al mercado, o sea, comprabas las sardines en la calle, y ibas al mercado, a la Plaza del Sur, y en la plaza comprabaslo todo a granel y... Y con Sí, la sí. mano, Sí. Pero yo conocía a los lecheros aquí en Mieres, a gente Sí, no, que te claro, va a yo llevar la también, leche sí, a sí, casa la leche en a Santa casa, Marina. Y bueno, voy a cumplir 51 años. Pero yo creo que esto, aparte del libro y demás, yo creo que la historia es una gran asignatura pendiente para la época futura. Es decir, para nuestros hijos y demás. Algunos son buenos lectores, pero yo creo que incluso no conocemos la propia historia de nuestra ciudad. Tú estabas hablando de Napoleón, de tal, pero es que aquí en Mieres estuvieron en el Llagarón, hay una placa que pasamos por allí todos los días donde vinieron las tropas de Napoleón y demás. Y cuando mi hijo hizo un trabajo referente al tema del Llagarón, que hay una placa allí puesta que yo creo que seguramente la gente pasaba y no la vio nunca, jamás en la puñetera vida, pasando por ahí, y es un trabajo que además hizo para Lengua Asturiana. No, es decir, que no tenía ni que ver. Sí. Mi hijo hace Lengua Asturiana y entonces hizo un trabajo para Lengua Asturiana con el tema de Llagarón y la profesora dijo ella, no tenía ni idea. Y todos los alumnos del Bernardo de Iqueros pasan seguramente todos los días por la plaza de Llagarón, pero también pasa al lado de la huella de la escultura de la Pepa la Lechera. Y entonces yo creo que la historia es la sagrada asignatura pendiente que siempre estuvo, pero yo creo que incluso ahora todavía más. Sí, hombre, porque, claro, el problema yo creo que viene ya de los libros de texto, porque... Bueno, soy aparte. Pero eso vamos a lo mismo. Y retomando un poco de lo que decíamos antes, ¿no? Decíamos, hay cantidad de páginas, cantidad de investigaciones que ya demuestren que todos esos esquemas históricos están rotos, reventaron todas las costuras y a eso no hay quien lo sostenga, pero en los libros de texto seguimos leyendo exactamente lo mismo. Resulta que tienes listados y listados de mujeres de ciencia. Resulta que Ada Lovelace fue la primera informática, la que inventó no sé qué, la computadora. Resulta que estábamos en todos los lados, pero en los libros de texto solo salen un 7% de mujeres. Yo este año me enteré que las primeras investigadoras que hubo en la NASA eran mujeres negras. Lo de mujeres ocultas. Y yo me enteré este año, no lo sabía. Pero, y yo por ejemplo, lo que dices tú de los libros de textos es totalmente verídico. Es más, yo no me... los libros de texto tampoco están adaptados, pero es que después para encima cuando llegan a ciertos cursos tampoco ya hay libros de texto. Igual te dan ciertos apuntes, que tal. Y después yo creo que ahora la enseñanza tal y como está plasmada, pues igual si te lees este libro seguramente causaría mucho más interés en los alumnos que leerte o que te den la chapa durante no sé cuánto tiempo de una hora de historia, y seguramente vas a aprender más, o a lo mejor vale más que vayas a aprender a hacer una visita guiada pues simplemente por Mieres o por Gijón o demás. Y yo creo que es la gran asignatura. Y después hay otro hándicap, que yo eso ya lo dejo a tu opinión, que es que los padres y madres de estos tiempos, pues que la mayoría quieren, porque yo no me incluyo dentro de quieren hijos ingenieros, quieren hijos que estudien ciencias, y después hay una gran minoría que son los que estudian humanidades, como por ejemplo historia, griego, latín, latín, griego, es decir, unas asignaturas que igual no son muy útiles, pero la historia yo creo que tiene que ser... Son muy útiles. Tiene que ser... súper útiles. La mitad de los términos de la matemática y de la ciencia son de latín o de griego. Quiero decir, te tendrías lo solucionado. Saber de qué va todo, la mitad solo cosas de latín y griego. Y que es que incluso yo creo que en los institutos y demás esos alumnos están infravalorados.
Sí, sí, yo te lo digo porque tengo una hermana profesora de griego, pero decirte es que realmente latín, griego y filosofía es que lo desaparecen oficialmente del currículum. O sea, cada año restan horas en función de empoderamiento del mercado y no sé qué, de hacerlos a todos empresarios, cuando en realidad, yo por nada... No tiene nada contra los empresarios. No, pero oye, ¿verdad? Quiero decirte, ¿para qué? Para que luego pongas un kiosco que tú hundas en 2 días. ¿Qué significa eso de poner ese...? Quiero decirte, cuando realmente tú lo que tienes, da igual que seas de ciencias que no, tú lo que tienes que tener y una formación humanística general y un conocimiento de la historia como persona. Tú tienes que estar situado en el planeta, ¿no? Claro. Y eso queda mucho. El problema es que al haber esos libros de texto tan mediocres y tan sesgados, queda todo en manos de la voluntad del profesorado. Entonces es verdad que a veces tienes maravillas de profesores. Yo recuerdo que yo quería hacer arqueología y arqueología era en Madrid, no había perras, vale. Pero yo tuve un profesor que toda la vida lo recuerdo porque fue el que me decidió hacer historia. ¿Pero por qué me decidió hacer historia? Porque él llegaba todas las mañanas con el periódico, cogía una noticia y de ahí, oye, Daba la clase. a partir de ahí daba historia contemporánea. Bueno, no sé, llegábamos al medievo, daba igual, pero te hacía ver que cualquier cosa tenía una profundidad y un algo detrás. Con esa enseñanza simple ya valió, porque tú ya directamente, o sea, yo de historia, ¿qué más da si además ahora lo tenemos todo al alcance de la mano? O sea, ¿qué interés tiene aprender ningún dato? Si tenemos toda la información al momento, yo saco el móvil y te puedo decir el número de lo uno, de lo otro, lo que quieras, las estadísticas, todo eso. Ahora, si yo tengo un montón de... y no sé dónde encajarlos, porque no tengo un armario mental construido con sus cajoninos y sus estanterías donde meter la información, al final lo que tengo es un totum revolutum, que no entiendo nada, ni tengo criterio para analizar nada. Y así el problema, la falta de criterio de analizar la realidad. Si lo ves, quiero decirte, ante cualquier acontecimiento repetimos como loros, o se repite como loros lo último que diga, lo último que llegó en la televisión o lo de que llegue de un grupo de WhatsApp. Vamos a ver, no tenemos un criterio. A mí eso desespérame mucho cuando te llega alguna amiga o algún amigo con una noticia de que, o sea, que dices tú, pero vamos a ver, no solo al decirlo te das cuenta que soy una barbaridad, o sea, tú no te das cuenta que hay una barbaridad, pero es que luego entres en Google y se desmonta solo, o sea, es que ni siquiera estás con el móvil todo el día y realmente ni siquiera tienes la curiosidad de mirar para contrastar, ya que vas a decir algo, decirlo sabiendo que es verdad. Somos los últimos del mundo, no sé qué, coño, míralo, ¿qué te cuesta? Lleno. ¿Quiénes son los últimos del mundo? Y allí te sale. Sí, no. Entonces, de verdad, eso es una... No sé, a mí yo no sé si de la sociedad ahora, si este desinterés fue siempre. Claro, porque primero pues achacarlo a que no había educación, con lo cual no había enseñanza, no había posibilidad de conocer ni el pasado ni nada, ¿no? ¿Qué conocíamos? Conocíamos los cuentos de les vieyes, con toda la grandeza de los cuentos de les vieyes, porque eran los que se ocupaban realmente de hacer esa transmisión oral de la información, porque la transmisión escrita estaba eso, en los monasterios y en 4 sitios, hasta que no llegó la imprenta, y así todo, luego no tenía mucha gente acceso, ¿no? Pero realmente, las mujeres, ese otro papel que teníamos, ¿no? Nos relegan a la cocina, pero luego, a la vez y allí, donde mantienes todo lo que son las costumbres, las tradiciones, los consejos, las fórmulas de economía doméstica, de recetas de cocina, de quién te tienes que defender, qué no, qué día. Eso son un montón de información que es de forma, digamos, popular, ¿no? Que se expandía de forma popular. Pero claro, es una lástima que ahora que realmente podemos acceder a toda la información, caguemos para ella. Digo así, porque yo como que cagues para ella, dame igual. No, hombre, no. O sea, no podemos estar ignorando, estamos en medio de una guerra y tú oyes hablar a la gente de la Tercera Guerra Mundial como si fuera el Call of Duty. Sí. Dices tú, uy, no, la tercera, dices tú, pero no sabes. O sea, si tenemos los muertos en los cunetes del anterior, por favor. Pero si tenemos 140.000 muertos en los cunetes y ahora vamos a meter a Putin para allá, pero si andar metidos en una guerra, en la guerra de Irak, y ahora vamos a exigir a Putin lo que no exigimos, lo que no estás pidiendo que recuperes lo tuyo,
No, hombre. Entonces, así desconocimiento. La historia contemporánea aquí nunca se llegaba. En el programa nunca se llegaba. Tú lo de nunca se llegaba. Primo de Rivera, el único que daba ahí la dictadura de Primo de Rivera, un poco como así. Luego, un renglón, la República, y acabamos el programa, que bueno, eso ya, si eso lo vemos, ¿no? Pero realmente se saltaba. Uy, pase. Ya te sirvo yo. Bulevar ahí. Tenemos aquí. Aquí, como ves, tenemos todo controlado. Pues sí, a mí está. Déjame que eche un vistacín, igual se me ocurre si alguna cosa más entre que pensáis que preguntarme. ¿Cuánto tardaste en escribirlo? Pues mira, la verdad es que tardé, pero escribirlo en un confinamiento de tirón, porque fue maravilloso. Claro, yo como soy archivera, les cajes no les podéis mover por teletrabajo. Entonces el tiempo que estuve, claro, dediquélo. Bueno, a ver, eso yo lo que hago normalmente. Lo que pasa que no siempre tienes la suerte de poder disponer. O sea, pues yo normalmente cuando cierro una novela o estoy atascada, lo que hago es coger 15 días de licencia sin sueldo o vacaciones o lo que sea para poder encerrarme solo a escribir. Porque claro, va una pa' mayor. Entonces tú dejes la novela y cuando te vuelves a poner tienes que volver a empezar de cero. Claro, porque encima estás trabajando, bueno, tienes otras cosas en la cabeza hay una. Y entonces, claro, tienes que volver a empezar de cero. Entonces, cuando realmente estás encerrada 15 días, o en el caso del confinamiento, no sé ni cuánto fue, pero da igual, que yo levantábame a las 8 de la mañana, comía de 2 a 3, veíamos así el parte de este número de muertos que sube, que baja, a las 8, de 2 a 3, a las 3 ya estaba escribiendo, a las 8 salía a aplaudir, un poco allí de estirate, porque si no ya quedas plana, y hasta el día siguiente, y así pum. Pero claro, yo vivía dentro de estas páginas. Y luego, la novela, y es curioso porque hay, como esa que os decía antes, esa frase que os decía antes de cabezona y orgullosa mala cosa, hay muchas frases, y luego encontré a gente que decía, ay, es que fíjate, esa frase la decía mi abuela siempre. Y todo esto está sacado, en vez de utilizar un diccionario normal, utilicé el diccionario de autoridades, que es el diccionario del siglo XVIII, y que claro, ahora maravillosamente está en línea, porque si no el diccionario de autoridades, bueno, para acceder a un facsímil era la locura, ¿no? Y ahora tieneslo en línea. Entonces, claro, las palabras, bueno, una anécdota, por ejemplo, yo tenía la pensión. Cuando ella va para Oviedo la segunda vez, para cuando la guerra, no, y la pensión. Y hablaba de la pensión, cuando me dio por mirar en el diccionario de autoridades. Y veo que no existe pensión, una tensión. Digo yo, Dios, ahora buscar todas las pensiones y sustituirles. Hostería, hostal, hospedaje. Claro, entonces cada palabra, o muchas palabras, tenían sus acepciones y luego traían sus refranes, sus dichos, sus tal, como ilustrándolos, ¿no? Como un diccionario, como el María Molinero, cualquiera, ¿no? Y entonces de ahí sacaban muchas frases. Y lo curioso, y encontrarme ahora gente que decía que esas frases les decía su abuela. O sea que fíjate que estamos hablando de un diccionario de 1732, que en el siglo XX todavía había dichos y expresiones populares que se mantenían. O sea que en realidad pasó muy poco tiempo, Parecnos, pero sí, no, y esta, por ejemplo, esto de los de la puerta del Espeláis, la verdad, de almuerzo cebolla y pan, y de noche, si no hay olla, otra vez pan y cebolla. Y esto se lo decían ellos, sí. Pero esto es lo de las paguitas de ahora. Lo que dicen es que les dais la paga y no trabajan. Pues esto, mientras se repartan matambres, hartatunos y sopabobas, no se sentirán obligados a trabajar. Es que esto, sonábame todo tan reciente, o sea, salvo porque el lenguaje podía ser un poco más antiguo, ¿no? Pero los hechos en sí y las circunstancias eran tan actuales. Es una adaptación a la vida de hoy. Sí. Tengo yo una guardada, pero que la tengo aquí apuntada para la despedida. Bueno, pues... Así que si te la vas a decir, riñote, ¿eh? No. Échate ahí al frente. Sí. Dice ella, qué excelente articulado. La mujer nace libre igual al hombre en derechos. Fíjate.
que lo escriban en el siglo XVIII, ¿eh? Si podíamos subir al cadalso, ¿por qué no a las tribunas? La ley ha de ser igual para todos y todos iguales ante la ley. Y dices, madre mía, de verdad, qué insistencia siempre, sobre todo, claro, quienes no tienen la igualdad, ¿no? Porque los de arriba no tienen ningún problema nunca no tienen ningún problema. Los de abajo son los que estamos ahí más... Y lo del tema de los ferviatos y todo eso. Uy, eso costóme mucho también. ¿No pediste ayuda a nadie que te dijera, pues eso no se puede? Sí, pedí a una fórmulas, una que ya así formulística ella y tal. Pero bueno, tampoco vas a estar continuamente molestando a la gente. Entonces tenía un tratado, un estupendo tratado. Y luego lo que tenía también tenía 2 inventarios. El inventario, por ejemplo, del Marqués de Vistalegre y el inventario del Marqués de Camposagrado. Esto, claro, lo de las herencias era tremendo. Entonces, estoy muy guapo. Mira, voy a empezar a meter ahí, en el maletín, voy a meter uno de aquellos protocolos para que se vea, porque yo muy guapo. Y entonces ahí en el inventario, cuando mueren, como hay que repartirlo, y son tantos y tantos, y los fríos, y los miedos, y los mulleros, no sé qué, hacen el inventario detallado, pero de todo. De todo. O sea, como si yo me pongo aquí y llego suelo de madera con no sé qué, naranja y verde de plástico, mueble negro tal de caoba con no sé qué, una alfombra persa, no sé qué, con 3 gramos de mixtura de aceite, de linaza, y así, todo, alfombras, la cocina, los baños, el espejo de damasco con los rebordes de no sé qué. Y entonces, claro, eso dábate mucha ambientación, por ejemplo, también para las casas, para saber qué tenían. Y la botiquina existe, tías. La botiquina salió en el periódico. Es cuando de repente, en el comercio, es que yo quería dejaronme meter los mapas, pero yo quería meter de todo. Porque los mapas están muy guapos. Los mapas están muy guapos. Sí, porque sí presta, a ver, lo comparas allá y esto ahora por dónde caería. Claro, ahí sale la punta del bocador, en la esquinina y todo. Mucho. Pero yo quería meter también recortes de periódico, porque en los recortes de periódico se ve que les Termes y la ciudad dormida, los Termes romanos y la ciudad dormida, o que la botiquina existe. Es que mira, yo cuando me encontré con aquel recorte de periódico, donde veo que ponen ahí en la cuesta, hablando de esos famosos cueves o quedades que salen también en Mujeres Errantes, del tesoro de la condesa, tal y cual, no sé qué, y ponen realmente como el hueco y la figura de un paisanín para que se vea que cabe así con los pisitos. Dije, bueno, no me lo puedo creer. Dije, no me lo puedo creer. Porque yo ya tenía la botiquina. Yo ya había ideado la botiquina y de repente encontréme con que la botiquina era realidad. Eres un poco brujada. Bueno, si os cuento lo que me pasó con Gontrodo, la hija de la luna, voy contámoslo, porque eso sí que ser bruja, no lo siguiente. Encantadora. Gontrodo, yo hice la Albina. Albina. Y entonces, bueno, imagínate también, claro, Albina, y encima Gontrodo vivió 60 y pico años, y encima estaba en un escritorio, claro, tuvo que quedar ciega fijo, porque tiene muchos problemas de visión. Lo mismo, métete tú en el mundo de los albinos. Bueno, yo ya estoy. Claro. Entonces, bueno, pues yo publico la novela, tal y cual, voy a mi médico. Y mi médico, tengo que hablar contigo de la novela. Yo tensa. Y a ver, estoy yo por lo de la Albina, que ya metí yo la pata. Y yo, dice, pero fuera de aquí. Yo, bueno, tirame los tejos, yo sabía que no era. Quedamos en el Café Gijón. Vamos por el Café Gijón. ¿Qué tal? Me dice él. Yo, bueno, duermo porque parece que un médico te contesta. Es que decir lo que te duele. Parece que tienes que decir lo que te duele, no se te ocurre tal. Dice, no, yo que quería que leyeras esto. Y pásame un artículo de una revista científica que se titula El síndrome de Charles Bonnet. Y yo pongo a leerlo. Y una paisana, que resulta que, bueno, la paisana sigue todo el itinerario de salud mental, porque, bueno, pues la hermana lleva 20 años muerta y ella habla con la hermana. Ella quedó ciega,
y habla con la hermana, pero por las mañanas habla con la hermana, desayunan con la hermana. Entonces, bueno, primero la mujer cortábase porque dábase cuenta, tal, luego ya no se cortaba, entonces pensaban, estaba yo, que llevaba en la salud mental, no sé qué, hasta que se descubrió que el síndrome de Charles Bonnet. Y claro, aquella era la historia de mi protagonista. Yo decía, pero esta ya la amigo entrodo, porque claro, la amigo entrodo, como tuve que hacer la ciega, pues yo literariamente los 10 últimos años metíla en el convento, entonces ella hablaba con los ¿no? yo muy contenta, este era el amigo entrodo. No era el amigo entrodo, era una vecina del Natahoyo. Él era el que firmaba el artículo. Él era el investigador sobre el síndrome de Charles Bonnet, que existe. Charles Bonnet era un señor del siglo XIX que le dio el nombre a ese síndrome, que es determinadas personas, cuando quedan ciegas de determinada manera, o sea, que vieron toda la vida, pero luego por cualquier razón te da una ceguera repentina, realmente ves. O sea, ves a las personas, o había uno, luego enseñamos otro artículo, también de otro del Natahoyo, y digo, en Natahoyo tenemos de todo. Y este paisano veía a un vecino, pero sobre todo él era como hacía los chorizos y todo, él estaba allí en una silla, así, pero él tenía toda la visión, y además es que los ven, o sea, los ven físicamente, ¿no? ¿Y qué porcentaje puede ser de gente que se queda ciega? ¿Qué le pasa eso? No debe ser un porcentaje muy alto, pero porque el síndrome, tú entras ahora en internet y pones el síndrome de Charles Bonnet, y ahí te sale. Fíjate tú, que dice cosas de esas y dices tú, uy, es bruja, digo, uy. A ver, perdona, en La muerte es mía, predije una pandemia. Madre mía. Ay, no me acuerdo. Ay, qué miedo das. Y ahí hubo la pandemia, que por culpa de eso casi no pude presentar La muerte es mía, era el pecado llevaros a penitencia. Pues ahí predije una pandemia y predije también la aprobación de la ley de muerte digna. Y de la ley de muerte voluntaria, esa ya no la veremos, pero la ley de muerte digna sí que fue. Entonces, sí. Claro, pues. Bueno, oye. Adelantada. Si cuela. Total, ahora no. Bueno, espera lo que más lo verá. Cuidado. Cuidado. No, sí. Un día cuando todo esto, cuando lo de aquel que iba a fusilar a 65 millones, y voy al kiosco y algo trae al jueves, siempre sigo comprando el jueves porque la revista, como digo yo, del baño, que siempre tienes leído estupendamente, y no sé cómo salía, digo yo, bueno, después era, y dice, pues tú, feminista y roja, vamos, vas la primera, joder, el kiosquero, que no me conoce nada. Digo, confianzas, ¿no? O sea que no te digo yo nada de la güera, no. Era lo que contaba antes, aquí somos todos muy civilizados. ¿Te acuerdas de Yugoslavia? Teníamos la ahí al lado, tú muy civilizado. Y de repente... Mira la que reservo, sí. Y dime tú, ¿y en qué distingues un serbio de un bosnio? ¿Y en qué distingues un albano de un... ¿Qué distingues de un griego? Bueno, pues como si empezamos a matarnos aquí ahora porque... Tú eres de Mieres y yo soy de Gijón. Y tenemos competencia, qué sé yo, por Ablaña. Voy a invadir a Blaña y de repente ya cualquiera que ves con una sardina y dices, tú estás ya de Gijón y mátesla, viva por Blaña, porque luego al final y todo así de loco y de surrealista y estamos mandando y decirte, ¿puede alguien, esa niña que salía el otro día, el icono, ¿puedes hablar de un icono, una niña de 9 años con una piruleta y una metralleta, decir que soy un icono de nada? Soy una desgracia, señores. Estás arruinando una infancia, estás arruinando... Soy un icono. ¡Oh, divino! La piruleta y la metralleta. A veces es que somos... que damos pena en conjunto. A veces, madre mía. Un poco de por favor. ¿Algo más, chicas? No, bueno, pues pregunta obligada sí o sí. ¿Qué te traes entre manos? ¿Qué nos vas a venir a presentar la próxima vez que vengas? Bueno, tengo una que ya mandé a la editorial, donde os voy a contar que descubría unas estupendas por estas cosas que siempre descubres, y entonces descubrí las flappers, que ahora, aunque son de la siguiente novela y no tienen ningún papel en la siguiente novela,
Pero descubrí las flappers, y por si no sabéis quiénes son las flappers, pues os voy a contar quiénes son las flappers y las garçonnes, porque esto ya lo de siempre. Ahí estamos las mujeres aprovechando cualquier resquicio de la historia para sacar la cabeza. Ahí estamos. Bueno, pues esto ya principios del siglo XX. ¿Qué pasa? En todo este movimiento, el feminismo de las mujeres, tal, que cuando llega la Primera Guerra Mundial, los paisanos van a la guerra, las mujeres empiezan a ir también como enfermeras, pero sobre todo ocupamos las fábricas. Entonces, claro, empiezas a tener generaciones de mujeres que trabajan. Si trabajas tienes perros, si tienes perros muéveste, si tienes perros viajes tal. Entonces, claro, cuando lleguen... Son la imagen, en realidad, para que nos situemos, son la imagen de los felices años 20, ¿no? Pero lo que pasa es que los flappers son en concreto, y los garçonnes, los flappers en Estados Unidos y los garçonnes en Francia, además son muy guapos. Los flappers llega un momento en que después vuelven de la guerra y claro, pretenden echarles otra vez para casa, entonces ellos se niegan totalmente y son un colectivo que se distinguen porque son unos locos de la vida, es que a mí me encantan, o sea, sexo loco, amor libre, drogues, noctambulismo, faldes cortes, conducen coches a toda velocidad, están ahí entre dos guerras, son casi como locos suicidas. Pero con eso que dices tú, con ese descaro de romper con todo, fumen, córtense el pelo, todo lo prohibido, todo lo que supuestamente está prohibido, conviértanlo en su bandera, ¿no? Les flappers. Y la correspondencia en Francia, que siempre fueron mis más esudes, son los garçonnes, que os sonará, porque son estas mujeres que visten traje, como andrógino, con un estilo muy andrógino, pero esos se dediquen a estudiar y a investigar todos los temas supuestamente masculinos, para ellos unos repasos en los tertulios y los chicos que los dejen tiesos. Y yo muy guapo, porque son tías que en economía, en temas que supuestamente no tienen temas bélicos, de armas, temas en los que supuestamente la mujer nunca tuvo ni que opinar ni nada, pues ellas se convierten en verdaderas expertas con la misión de ir a las tertulias masculinas vestidas de hombres y reventárselas. Es que me encantan. Las flappers y las garçonnes. Quiero decirte, y esos movimientos de mujeres que seguro que hubo 20.000, o sea, esto es porque como estaba en ese momento histórico de los años 20, me las encontré. Las psicalípticas, bueno, ay, es que ya todo esto, esto ya es un mundillo total, pero soy ayer de la siguiente novela. Y esa no sé, porque bueno, yo la mandé a la editorial, pero luego, como siempre, una cosa es una novela muy dura. Es una novela muy dura, pero es una novela real, o sea, pues una novela. Y la vida real suele ser muy jodida, y esta es una historia muy jodida, muy jodida, y me costó mucho, y yo me caracterizo por que los finales tengan por lo menos un punto de optimismo o de esperanza, ¿no? En todas las novelas, eso es lo mismo que siempre salen natahoyos, siempre salen libros, bibliotecas, mujeres, siempre, entonces mis novelas, siempre me gusta que al final, no un final feliz, porque ninguno es un final típico de y comieron perdices, pero bueno, siempre hay un punto de redención, digamos, ¿no? Y de esperanza, ¿no? De las protagonistas. Y en este caso me costó muchísimo encontrar un filo de que pudiera cerrar la novela y decir, porque es que es mortífera. Pero bueno, nada, esa todavía no tengo nada, esa la tengo ahí lanzada. Y entonces luego estoy escribiendo otra de las negras de estas de la Inspectora Ocaña, que esa es una saga que tengo de la Inspectora Ocaña, que esa es mucho más divertida porque esa ya escribo una entre novela y novela, entre novelón y novelón histórico, que demanda muchísimo más esfuerzo, pues estas negras, que hay un club de lectura, estas negras pues, son mucho más divertidas, ¿no? Mucho más divertido, porque claro, la trama no te exige prácticamente nada más que atrapar a los lectores a ver qué pasa, muertos aquí, muertos allá. Sí. Esta además siempre la idea de una amiga. Dice ella, ¡mata paisanos, joder! Dice, yo que ya estoy hasta los moños de que nos maten. Ya tienes razón. Vamos a matar. Así que a ver, esa es la que estoy ahora, como quien dice, escribiendo. Aunque bueno, como ya negra, insisto, voy relajada. O sea, no hay puedo cogerla y dejarla, no hay como cuando te metes
en una cosa de estas que realmente exige una densidad y un rigor y un tal que, bueno, te absorbe muchísimo más, ¿no? La otra es mucho más entretenida y más de pensar, a ver, ¿cómo lo mato? Que todo tiene su tal, porque claro, cuando al mismo médico, el síndrome de Charles Bonnes, y digo yo, oye, corta los collones, ¿cómo salgamos? ¿Después de muerto o vivo? Ya, porque claro, tienes que, parece que no, pero tienes que documentar el charco sangre Es que saber, claro, no puedes hacerlo de cualquier manera. Sí, mejor los cortes después de muerto que después de vivo. Pero la cuestión es cortar los cojones. ¡Uy! Es y uno. Oye, la novela negra y la negra y negra. Ay. Bueno, no sé qué hora es. Las 8 menos cuarto. Las 8 menos cuarto. Sí, sí. Ven, Madre cacha, mía. esta gente que rechaza. Poner la frase. Venga, la Hablando frase. hablando de frases, dice, un libro cerrado, no Ay, saca cómo no. letrado, son inútiles y si no se usan con aprovechamiento, aunque sea para la distracción. Pues esa también es del diccionario de autoridades. La primera, la del libro cerrado, no saca letrado. No Pues saca letrado. hay que abrir libros y si son de Pilar Sánchez Vicente, pues mucho mejor. Pues nada, tengo un montón, ¿eh? Gracias también. Al otro lado. Bueno, yo ya que estás aquí voy a pedir que me lo firmes. Sí, claro, para eso traje yo.